Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Kurt Vega, gerente general de Tree Studio. ¿Cómo estás, Kurt? Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Encantado de tenerte por aquí igual. Oye, espero que tú también. Oye, Kurt, para los que no estén tan familiarizados contigo y con lo que hacen en Tree Studio, no sé si nos puedes contar un poquito más. Soy uno de los fundadores de Estudio. Está compuesta por dos fundadores. Ambos venimos del mundo corporativo y también del mundo de startup. Somos fundador Andro Valdenegro y en este caso Kurt Vega, quien le habla. Y nosotros estamos enfocados en ser una firma de consultoría boutique orientado a tres grandes pilares. Un pilar es apoyar a corporativos en todo lo que son los modelos de innovación abierta y cómo configurar el trabajo que tienen ellos internamente con el mundo startup. Entendemos que muchas veces, por no provenir de este mundo, los corporativos no tienen un relacionamiento con ellos, pero también muchas veces no tienen la definición de los retos de estrategia que quieren abordar con ellos. Muchas veces piensan abordarlos con proveedores tradicionales y otras veces los piensan abordar con proveedores de esta magnitud, como startup. Ahí nosotros los apoyamos en el entendimiento de los retos hasta en los procesos de implementación de Open Innovation, todo el modelo. Por otra parte, trabajamos también con ellos en la creación del vehículo de inversión, en este caso el Corporate Ventures, para poder justamente poder ejecutarlo tanto internamente o con un proveedor de Venture Capital. Son dos modalidades de trabajo que se pueden ejecutar en conjunto. Y la tercera tiene que ver con el desarrollo de capacidades, que justamente tiene que ver con que muchas veces estas capacidades no las tiene el corporativo y muchas veces no están de un aprendizaje de una compañía porque ni siquiera han pasado por aulas de innovación corporativa o innovación o modelos de innovación. Entonces nos toca entrenar a los corporativos, principalmente a ejecutivos C-level y gerencia en estos temas. Entonces eso nos ha llevado a trabajar fuertemente con universidades. Perfecto. Oye, Kurt, pues cuéntanos un poquito el origen secreto. ¿Cómo acabas en este mundo de la consultoría boutique, como tú dices? Bueno, ¿cómo partimos principalmente? Nosotros partimos recopilando de cierta manera años de experiencia. Ambos con Android hemos sido ejecutivos de varias startups. Por parte de él había sido ejecutivo de Rocket Internet. Fue una de las personas creadoras de Easy Taxi en Chile, que hablemos de antes de que llegara Uber, era el gran player. Posteriormente este fue comprado por Cabify, entonces él fue el gerente de operaciones de esta compañía desde la fase inicial hasta la implementación y adquisición con justamente estas personas de Cabify. Posteriormente él pasó por varias startups hasta que nos encontramos en Lifted, que era un marketplace de logística de última milla, donde él fue el director de operaciones y en el caso mío yo era el country manager para la apertura en Chile. En el caso mío, yo vengo justamente hace unos años desde el mundo corporativo. Trabajé en una multinacional brasilera de tecnología que se llama Inplay. Trabajé justamente en aceleradoras brasileras y posteriormente armé una empresa de logística de última milla más parecido a lo que era mensajeros urbanos, era justamente distribución de última milla para supermercados, para restaurantes y también para justamente empresas que necesitaran logística de un tramo corto. Esto lo operamos entre el año 2015 hasta el 2017. Esta empresa pasó a ser las bases de Rappi, de la startup ya colombiana. Entonces fui parte del equipo que lanzó Rappi en Chile y posteriormente trabajé como country manager en Lifted, que era este marketplace de logística que está reventándola también acá en Latinoamérica. Entonces, si bien venimos del mundo startup, el mundo corporativo nos fue también llamando porque claramente fuimos ayudándolos en los procesos de los retos de innovación corporativa que ellos tuvieron para poder resolver problemas de digitalización y problemas asociados a la distribución, tanto como Mercado Libre, Falabella, Grupo Unilever, Procter Gamble y diferentes compañías fuimos trabajando estas modalidades. Esto finalmente se recopiló y dijimos, bueno, nuestra experiencia está fuertemente vinculada en los procesos de Open Innovation y Venture Client. ¿Por qué no armamos una firma que le ayudemos a entender estos procesos a las compañías? Y de esa manera nace Tri Estudio. Si bien nació más orientado a la transformación digital, posteriormente nos fuimos más enfocando en estas temáticas que te mencioné anteriormente. Perfecto.
Oye, Kurt, te quería preguntar, porque obviamente pues ustedes llegan de fuera y para ayudar a las empresas, pero ¿cuál es el error más común que cometen las empresas cuando intentan innovar desde adentro? Uy, hay varias, lo que nosotros hemos ido viendo, porque no todas las compañías parten de la misma manera, ¿vale? Eso es lo que más nos hemos ido dando cuenta. Ejemplo, hay compañías que, si bien parten porque contratan a un jefe o un gerente de innovación, no existe un plan para ese jefe definido. Ni siquiera una firma consultora lo realizó. Entonces, prácticamente él realiza actividades o iniciativas en las cuales no tienen un foco estratégico. Esa es una de las cosas. Entonces se empiezan a hacer muchas cosas por parte de esta persona se siente como frustrada porque tampoco tiene equipo, tiene que recibir como apalancamiento de otras áreas y finalmente no se llegan a realizar innovaciones concretas que den resultados. Entonces son cosas que lo viven algunos gerentes y hemos conversado esto varias veces. Preferible partir con estos temas de innovación como prácticamente desde la estrategia, revisar la estrategia corporativa, revisar justamente si es esta línea. Y las compañías que sí lo hacen o contratan a una firma internacional como McKinsey, Boston u otras, que hablamos de compañías grandes, sí tienen lineamientos mucho más claros y prácticamente nosotros lo ayudamos en el proceso más operativo de ejecutar esta iniciativa. Entonces, ahí es donde las grandes diferencias entre uno y otro. Entonces, los errores que cometen estos corporativos es prácticamente no tener tanta claridad acerca de la estrategia de innovación, no tener un plan de innovación, no tener los equipos, las células internas que lo vayan ejecutando. Porque prácticamente ese equipo independiente que puedan ser 3, 4, 5 personas, igual van a tener que hacer iniciativas de Open Innovation, ya sea vincularse con el medio, vincularse con el mundo startup. Entonces, uno de los problemas que tienen, que hemos visto, es que los procesos de reclutamiento de estas personas no necesariamente son los más idóneos. Entonces, prácticamente la persona no venía del mundo startup, no venía del mundo de la aceleración, o no venía del mundo del venture capital incluso. Entonces, está muy alejado de ese mundo. Entonces, a la hora de poder trabajar con emprendedores, también tengo que tener empatía con él. ¿Por qué? Porque claramente son empresas que están a veces en fases muy iniciales o en fases que ya han recibido inversión y tienen intereses completamente distintos que los corporativos, por ejemplo, con los venture capital o los inversionistas ángeles. Entonces, esos son retos que hay que entenderlos directamente trabajando con ellos. Perfecto. Oye, Kurt, y por ejemplo, hablando de lo que tú dices, ¿cuándo sabes si una organización eh, para fomentar la innovación no solo es un discurso, sino que genuinamente tiene esas condiciones para que los cambios que se están tratando de implantar se pues, entren, perduren y tengan resultados? Muy interesante la conversación. Yo creo que sí existe, voy a ser súper honesto porque creo que la idea de hacer este tipo de eventos o conversaciones, profundizar en estas temáticas. Si bien existe ese discurso que se trabaja con la innovación, se siente la de gran diferencia. Yo he estado en las organizaciones que la innovación hace parte, la equivocación hace parte del proceso y no es una culpa. Entonces se siente esas organizaciones que tienen esa cultura de cara al error, a la equivocación y al aprendizaje esto, versus las que no. Entonces yo creo que hay mucho discurso en lo cual sí estoy innovando, estoy haciendo dos cosas, pero con un vínculo mucho más ligado al marketing, a comunicarle al mercado que estoy haciendo cosas como para poder igualar a competidores y todo. Pero ahí quiero profundizar en el siguiente tema, que tiene que ver con la cultura de innovación y el liderazgo innovativo. Vale, la cultura de innovación es algo que se va trabajando, no llega de manera inmediata y tiene que ser parte del proceso del plan estratégico de innovación. Entonces, si yo no tengo una cultura hacia la innovación y la gente no entiende estos temas, va a ser complejo. Entonces, tengo que partir primero con la casa, dejarla ordenada, que la gente entienda antes de empezar a trabajar con el ecosistema. Y dentro de eso mismo, tengo que identificar justamente quiénes son nuestros líderes innovativos que están dentro de nuestra organización, porque gran parte de ellos van a ser los impulsores o nuestros embajadores para que estos proyectos se realicen. Entonces, yo creo que las grandes equivocaciones que tienen los corporativos que nos están fijando en estos temas de cultura, justamente el tema del mindset,
de innovación y el liderazgo innovativo y cómo apalancarse justamente en las partes internas para posteriormente empezar a trabajar con el ecosistema y posteriormente a eso empezar a hacer venture client o incluso hacer inversiones de corporate venture. Entonces creo que hay una madurez organizacional que sin duda se tiene que tener para poder trabajar. Entonces hay empresas que quieren hacerlo muy rápido, pero eso no va a pasar si no existe la cultura y el liderazgo innovativo. Por eso te lo quería diferenciar entre el marketing, porque muchas veces lo confundimos para poder comunicar que estamos haciendo cosas y eso es más que nada branding. Perfecto. Oye, y por ejemplo, ¿se puede construir una cultura de innovación en una empresa tradicional que ya estaba establecida y que no tenía esta cultura? Yo creo que ese es el reto que están viviendo varias empresas actualmente y me gusta, yo creo que de hablar más de Latinoamérica, yo creo que gran parte de las compañías están pasando este proceso que ellos finalmente le llaman transformación digital. Estamos transformando la organización y estamos haciendo cambio de cultura, cambio de mindset, trayendo gente que nos está ayudando, que venga de afuera incluso para hacerlo. Yo creo que hay organizaciones que sí lo están haciendo. Hay grandes corporativos que lo han ido logrando, no es algo fácil, quiero ser súper honesto, porque no es algo fácil, hay mucho shock cultural. A mí que me tocó trabajar en corporativo y venía del mundo más de startups y empresas de base tecnológica, lo viví como un shock full cultural enorme, pasar de una cultura muy de real estate y muy inmobiliaria y venir del mundo startup es como, este hombre, ¿de qué mundo viene? ¿De qué planeta viene? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué está trabajando con metodologías distintas a las que nosotros estamos trabajando? Sí, hay un trabajo interno que hay que hacer. Entonces yo creo que al fin y al cabo sí se puede hacer, pero no un trabajo a corto plazo. Quiero ser súper honesto con eso. Es un trabajo mucho más a mediano a largo plazo. Pero sí se puede realizar, se necesita para trabajar mucho la cultura, mucho la organización y a veces apalancarse de empresas externas que le estén apoyando en ese proceso. Oye, Kurt, y por ejemplo, yo soy un fiel creyente que para decir que algo innova, realmente pues, tiene que probarlo, ¿no? O sea, tiene que, por definición, tiene que traer algún beneficio, una nueva y mejor forma de hacer las cosas. Entonces, yo te quería preguntar, pero para saber eso, eh, necesitas tener pruebas de que se están haciendo las cosas y que no solo se están haciendo diferentes y parece que se están haciendo mejor. Entonces te quería preguntar qué tipo de métricas usas para evaluar si un proyecto de innovación que ustedes implementaron realmente está teniendo impacto y no solo ahora sí que le pusieron una pintura de modernidad al asunto. Sí, es importante en lo que tú mencionas, es súper importante definir los tipos de retos de innovación. Yo creo que dentro de las metodologías que nosotros ocupamos, separamos lo que son los retos estratégicos, que es una mirada hacia el reto, llamemos como operacional, ¿vale? Quiero definir lo que es un reto estratégico del reto operacional para que lo podamos entender y desglosar cada uno. El reto estratégico es cuando, por ejemplo, yo me quiero meter en el mundo de invertir en startup. Va a ser una lógica distinta, que la compañía a lo mejor no tiene esa capacidad creada o no viene de ese mundo, pero hay que desarrollarlo. Y eso va a implicar quizás tener un área o poder definir justamente un presupuesto para poder hacerlo o desarrollar iniciativas completamente distintas que no eran parte del core de la compañía. Entonces, eso trae inseguridades, como hace que el cuerpo incomode. Entonces, pero claramente, si lo vemos desde la mirada de poder hacer una adquisición de una compañía posterior, ser invertida, adquirida y desarrollar una nueva unidad de negocio o una nueva expansión de negocio, sí nos trae beneficios desde el punto de vista financiero y de crecimiento. Entonces, claramente a la incertidumbre hay que ponerle otra mirada, ¿vale? Eso es por una parte, que es muy diferente a poder quizás tener un canal de venta online en la cual ya todos conocemos cómo se hace un e-commerce, todos sabemos cómo se hace marketing digital, todos sabemos cómo llegar a consumidores y hay menos incertidumbre. Entonces definimos justamente la diferencia entre implementar un proyecto de innovación estratégica a armar un proyecto de innovación más operacional, que va a ser quizá un canal de venta o implementar un CRM, entonces no tiene tanta dificultad y hay más experiencia dentro de eso. Entonces, eso es importante. Ahora, para poder definir justamente el éxito, tenemos que llevarlo sí o sí a lo que también la compañía define como éxito. Si el éxito va a estar relacionado directamente a la variable financiera
necesitamos definir justamente en cuáles son los factores que se van a regir. Se va a definir por el P&L y en base a eso, en este proyecto, lo que va a hacer es optimización de los costos, me va a traer nuevos ingresos. Yo voy a proyectarlo y voy a definir justamente una estrategia de proyección con ese proyecto. Si yo no tengo una aprobación por parte de ese proyecto, no pasa a poder colocarlo como una iniciativa a ejecutar. Entonces necesito poder evaluar eso antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo voy a tener que salir a rendir a un comité de innovación. Y ese comité de innovación muchas veces también va a estar el gerente general o el director de innovación. Entonces necesita haber una metodología para poder yo evaluar qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Eso desde el punto de vista de la metodología. No quiere decir con que no existan iniciativas que no se hayan probado, pero van a tener ciertas incertidumbres y esas incertidumbres son poder probar o armar estos ventures que nosotros le llamamos para poder ejecutar cosas que no se han ido ejecutando, pero que no se puedan tener, que tienen un nivel de riesgo, porque claramente le puede afectar a la compañía financieramente. Entonces, justamente, Sebastián, lo definimos entre retos estratégicos y retos operacionales. Perfecto. Oye, Kurt, y por ejemplo, digo, entiendo que ustedes trabajan con empresas que, vaya la redundancia, los contrataron, ¿no? Entonces, en teoría, están buscando que les ayuden a innovar todo esto. Entonces, ¿cuál es la reacción, porque me sale, pero cuál es la reacción más común de los ejecutivos o los tomadores de decisiones cuando llegas y ahora sí que los enfrenta, les traes, etcétera, con ideas nuevas y radicales que a lo mejor por algo no se les había ocurrido a ellos o no los veían viables o no los veían necesarios? Yo creo que este es el shock más grande de las compañías de consultoría con los equipos internos. Hay dos etapas. La etapa es cuando no existe las áreas creadas dentro de la compañía, que es una etapa que me digo maravillosa que uno puede navegar, porque es una etapa en la cual vas trabajando o con directores o con los gerentes y hay mucha más facilidad para poder co-crear con ellos. Entonces esa es la etapa más bonita, yo digo, porque al fin y al cabo no existe nada y hay que empezar a crear este tipo de cosas. Y si hay una cultura de querer hacerlo por parte de la gerencia y la directoría, facilita mucho más el trabajo. Eso lo tengo que decir así porque es un mundo muy interesante cuando se parte. Cuando ya existen otra área, es mucho más complejo para las firmas poder trabajar con ellos, porque muchas veces ellos sienten que lo pueden hacer de manera interna, pero cuando no lo pueden hacer de manera interna y tú lo estás viendo que no lo están pudiendo hacer, necesitan ser apoyados. Entonces es un trabajo netamente de relacionamiento con estas personas. Ejemplo, hay compañías que han definido justamente hacer innovación abierta. Dicen, no, yo hago innovación abierta y vamos a desglosar la innovación abierta. ¿Va? Le pregunto, em, ¿quién define los retos? No, eso lo definimos nosotros, listo. ¿El reto es estratégico o operacional? ¿A qué se refiere eso? Claro, en el mismo esquema que expliqué anteriormente. Si eso fuera operacional, ¿a qué lo va a tener que rendir? ¿Cómo va a ser la gobernanza de la rendición de ese tipo de reto? ¿Ese reto está afectando alguna variable en el P&L? ¿Cómo lo voy a ejecutar? ¿Tengo claro cómo lo voy a ejecutar? ¿Dónde estarían incluso a la hora de hacer el scouting o la búsqueda de esas startups? ¿Cómo lo voy a trabajar? Entonces, yo creo que hay un trabajo súper importante de desarrollar primero la capacidad de levantamiento de retos. La segunda es tener la capacidad de poder hacer un buen scouting. Si bien existen plataformas, si bien existen diferentes informaciones, como emprendedores quiero realmente trabajar con un corporativo. Después, una vez iniciando la operación del reto, pongamos justamente automatización de vehículos eléctricos o de una bodega. Listo. Voy a tener a la gente de la bodega capacitada para poder recibir a esos emprendedores para ejecutar el reto o no va a haber fit. Y el emprendedor dice, sabes que no quiero trabajar o la persona no quiere trabajar. Realmente ahí vemos el trabajo, justamente cuando hay que ejecutar ese reto. Y posteriormente, que se puedan generar mucha fricción en la implementación, tienen que mostrarse los resultados tanto a las personas que lo están ejecutando, pero también hacia arriba, a las cabezas que están dirigiendo los procesos, ya sea el gerente de innovación, el gerente general de lo que se está ejecutando con resultados y métricas definidas. Eh, por ejemplo, en logística, si ellos miden el nivel de servicios, si ellos venden, por ejemplo, el nivel de entregas de producto o, por ejemplo,
mejoras en el tema de reducción de los temas de inventario. Cualquier indicador que nosotros podamos definir en la fase inicial y se ven esos resultados, y eso puede traerlo desde el punto de vista financiero, va a tener una buena recepción. Posteriormente, cuando pasa la etapa de implementación y hay un periodo en la cual de prueba que puede haber sido 3 meses, viene todo un back office que la gente no lo ve, que es cómo le pago al emprendedor, cómo le pago justamente, si le pago los tiempos. Entonces el emprendedor dice, me encanta el reto, pero me están pagando 90 días, a 60 días, no tengo caja para poder sobrevivir. Entonces, ese tipo de cosas muchas veces el corporativo no lo maneja y administrativamente a lo mejor también le es muy complejo y eso también lo puede delegar a que una firma haga ese back office. Esa es la parte que no se ve también de estos procesos. Entonces, hay que entender justamente, mi estimado Sebastián, muy en detalle en qué cosas son buenos los corporativos y a veces pueden ser muy buenos levantando retos, pero en la ejecución y la implementación hay mucha dificultad y yo creo que ahí está la clave de hacerlo bien. Y ahí se generan muchas veces fricciones, porque no todos los corporativos son buenos en eso. Hey, aquí Sebas, perdón que te interrumpa el podcast. Si ya llegaste hasta aquí y te está gustando la conversación, échale un like al video. Nos ayuda un montón a que más gente descubra el podcast y podamos seguir trayendo invitados chingones cada semana. Suscribirte es gratis y nos apoyas muchísimo. Y si ya estás suscrito, sigue innovando. Eh, Oye, Kurt, por ejemplo, yo supongo que por lo que tú haces, tienes que estar pues, constantemente aprendiendo y constantemente investigando qué funciona y qué no funciona en países similares o a lo mejor no tan similares, ¿no? Que va saliendo no solo en los países más al tope de innovación, sino en otros lados. Entonces te quería preguntar, ¿qué países en la región de Latinoamérica te parece que están haciendo cosas particularmente interesantes en temas de innovación corporativa? Yo creo que los países, voy a hablar de Latinoamérica, yo creo que los países está súper marcados los que tienen una cultura de cara a innovar. Uno de esos es Brasil. Yo sigo hasta el día de hoy muy conectado con Brasil. Y Brasil esto ya lo tiene bien afinado en varios sectores. Si bien Sao Paulo es la capital, Río Grande do Sul, Minas Gerais, eh, todo el ecosistema de Brasil ya, por lo menos corporativo, ha ido trabajando en este tipo de cosas. Algunos incluso creando company builder y todo, pero creo que Brasil sigue siendo para mí uno de los líderes dentro de eso. México, sin duda, México ha crecido mucho en estos últimos años, tiene buenas firmas, tiene muy buenas firmas también de consultoría en temas de innovación y corporate venturing han ido creciendo bastante y muchas empresas a la hora de hacer expansión europeas incluso deciden por ese tamaño o entran a Brasil o entran a México, principalmente a México por el tema de la lengua. Creo que son dos países sumamente interesantes poder hacer esto o se están haciendo cosas interesantes. Otro que se está llevando a cabo también cosas interesantes y me tocó vivir 2 años allá y soy profesor de varias universidades estos temas en Colombia. Colombia, tanto Bogotá como Medellín, son súper potentes en estos temas, tanto a nivel de los bancos, a nivel de las financieras, empresas de alimentos, que lo están ejecutando. Entonces creo que ahí hay una capacidad y hay un ecosistema de emprendimiento y una innovación muy potente que está entregando esos servicios. El otro es Chile. Chile ya lleva más o menos, yo digo, alrededor de prácticamente unos 20 años haciendo esto, con harta fricción, yo digo, porque al principio los corporativos no entendían estas temáticas y costaba trabajar con emprendedores, pero sí se ha ido generando un ecosistema muy rico en la cual ya las empresas ya entienden estos conceptos. Entonces Chile también es otro país. Y posteriormente otros países que están igualando este tema, es Perú. Argentina también está llevándolo a cabo y algunas empresas de Centroamérica. Entonces, sí se está trabajando bastante en la región, llevando aprendizaje de diferentes partes. Pero creo que los líderes son entre Brasil, México, Chile y Colombia también. Esos son los países que están liderando la región. Oye, Kurt, justo me acaban de venir dos escenarios a la mente y me gustaría saber cómo los manejarías o cómo los has manejado en caso de pasar. El primero es, ¿alguna vez una innovación que defendiste a capa y espada para una empresa resultó que fracasó estrepitosamente? Y si sí que aprendiste de eso.
voy a omitir el nombre de la empresa, creo que Adelante. eh, me tocó liderar las iniciativas de implementar Dark Kitchen, ¿vale? Em, Son iniciativas complejas desde el punto de vista del entendimiento del negocio. Muchas veces no hay tanta data de esto a nivel de mercado. Si bien hay harto información en marketing y cosas así, tienen ciertos retos, ¿vale? Se quiero ponerlo como ahí a nivel como de reto de crear como Dark Kitchen y de marcas virtuales. Son conceptos que están en muchas empresas, pero muchas veces hay que lograr entender la capacidad que tiene cada uno. Una Dark Kitchen, prácticamente, si yo entro al negocio inmobiliario, tengo que hacer un negocio de construcción en la cual tengo que salir a alquilar o arrendar espacio para diferentes empresas del mundo gastronómico o de e-commerce, ¿vale? Entonces involucra llevar una inversión inmobiliaria, ¿vale? Entonces, y la brand mark, o llamemos marca virtual, es crear esa marca dentro de ese espacio. Entonces, me tocó realizar los dos proyectos. El primero es por un marketplace en la cual era muy complejo evaluar ese, no estaban los recursos ni las capacidades creadas, entonces prácticamente no se generó un avance para ese tipo de proyectos, tanto porque no estaban los equipos, la gente no conocía bien el modelo y costaba mucho implementarlo. Y en mi caso, yo no venía del mundo de real estate, entonces estaba muy alejado, a pesar de haber construido algunos elementos, no eran parte de mi core. Entonces, a nivel para poder liderar ese tipo de proyectos. Entonces, yo creo que ahí es importante también definir dónde uno se mete. En el segundo reto tiene que ver más con la creación de marca. Yo había trabajado en agencias de marketing y publicidad, entonces entendía perfectamente lo que es crear marca. Desde la parte de producción tenía un equipo de producción bastante bueno. Sin embargo, el reto complejo era generar demanda. Entonces, este equipo no era bueno generando demanda, dependía mucho del mundo del marketplace para crear marca. Entonces creamos bastantes marcas, me hablo de 4 marcas y 4 marcas que tenían su propio como portafolio de productos. Y esas marcas no llegaron a vender lo que nosotros habíamos proyectado por diferentes condiciones. Eran en etapa de pandemia y post-pandemia, primero, mucha competencia. Segundo, no teníamos las capacidades instaladas internas de poder generar tracción de marketing, tanto con influenciadores como con otros agentes que permitieran levantar esto. Tercero, teníamos un problema también operativo, teníamos poca gente en la operación, entonces hacía que los productos no se prepararan de la mejor calidad. Entonces sí fueron como dos momentos de aprendizaje. Ahora uno los mira desde la otra perspectiva, digo, recursos, capacidades, aprendizaje, y creo que son buenos, pero lo importante siempre destaco es como hacerlo, aprenderlo del proceso, porque si finalmente lo miro de no hacerlo, ni siquiera hubiese llevado la iniciativa a cabo. Entonces, siempre hablamos como del éxito, pero nunca hablamos de los fracasos. Y creo que aquí la clave de la pregunta es mostrar por qué uno fracasa, por capacidad, el conocimiento, el entorno de mercado, y aprender de eso. Perfecto. Oye, Kurt, y el otro escenario que te iba a decir es, ¿alguna vez has tenido que convencer a una empresa de que no innove en cierto momento? ¿Sabes? Así, no sé, llego yo, digamos que soy tu cliente. Oye, estaba pensando en hacer los boletos de nuestros eventos NFTs, lo que sea. O sea, X idea, pero ¿qué dices? Bueno, y no sé si no innovar es una mala palabra, pero creo que se entiende, o sea, o no hacer un cambio que creían que innovaba, tal vez sería una descripción más acertada. Ahora sí que Ahora se decirles, está, no, tecnología no. ahora se está dando mucho porque todo el mundo quiere implementar inteligencia artificial, agentes virtuales, agentes, como que todos quieren hacer agentes. Entonces, yo creo que tiene que ver con lo que hablamos en el principio. Tiene que ver con el desarrollo de capacidades de innovación, con la cultura de innovación y con los liderazgos innovativos. Siempre voy a lo mismo, porque las primeras preguntas como, y no son preguntas incómodas, yo creo que la persona se va dando cuenta solo. La primera pregunta es decirle, oye, mira, ¿quién tomaría el proyecto internamente para poder ejecutar, digamos, por ejemplo, a temas de agentes virtuales? ¿Quién sería la contraparte dentro de eso? Eh, Primero, o puede existir persona o no puede existir. Después,
¿cuál es el riesgo que ustedes podrían tener al fallar a la hora de implementar? ¿Qué implicaría la implicancia? Eh, ¿Implicaría que despidieran a personas? ¿Implicaría en la cual perdieran recursos? ¿Qué implicaría? ¿Implicaría que se sentirían frustrados si eso no salió bien? Porque algo que puede variar, digo, independiente que ocupes, por ejemplo, las API o las diferentes inteligencias artificiales, apalancarte en lo existente sin crear algo, pueden haber fallas, es decir, están dispuestos a fallar. Entonces son preguntas incómodas, pero lo que van catapultando, por ejemplo, el camino. Eh, Cuando la persona ya está más clara, es decir, ¿sabéis qué? Me gusta, quiero implementar o quiero probar con esto, independiente del resultado, que pueda fallar, pero lo quiero hacer, y hay un camino. Eso es un camino, porque claramente te permite poder probar, porque recordemos que esto es muy de poder experimentar en algunas cosas. Si la empresa no está preparada para eso, yo le digo, de cierta manera, es que no está preparado para poder hacerlo. Se transforma en no generar una venta, pero es mucho mejor desarrollar una capacidad que no está creada internamente antes de poder hacer ese tipo de proyectos. Entonces, nosotros siempre partimos con las capacidades de innovación y el desarrollo de cultura por lo mismo, porque nos dimos cuenta que en el camino las empresas no estaban preparadas en esos temas y por eso empezamos a trabajar en ese tema. Por lo mismo, porque no estaban preparadas para poder desarrollar proyectos de innovación interna. Entonces, prefiero decirle, mira, no me compres eso porque prácticamente este proyecto puede tener incertidumbre y no es idóneo en este momento, pero podemos trabajar con esta línea que es la línea de entrenamiento, capacitación, desarrollo de capacidad, y una vez que tengamos ajustado eso, avancemos con la siguiente parte. Perfecto. Oye, Kurt, para ir terminando, a todos los invitados del podcast Innovadores les pedimos sus tres sís y tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales, básicamente. ¿Cuáles serían los tuyos? Yo creo que voy a partir al revés. Voy a partir con Adelante. los que no hay que hacer, porque eso los tengo como marcados en la frente. Yo creo que la clave es, sobre todo cuando tienes socios, yo creo que los socios son como los matrimonios, entonces son matrimonios, pueden funcionar y pueden haber propósitos muy en común en un principio, pero quizás esos propósitos pueden cambiar. Entonces, yo creo que el escoger buenos socios es algo súper importante. Yo he tenido varias empresas, entonces en la cual a veces los socios se van separando porque tienen intereses en conjunto, entonces creo que elegir buenos socios es algo relevante, ¿vale? Eso es un punto de escogerlo bien. O sea, entonces no escojan buenos socios. Ojalá escojan socios ojalá que sean muy diferentes a ustedes, que le den un punto de vista distinto y si tienen que darle palo, que le den palo porque al fin y al cabo van a mirar otra cosa que ustedes no están mirando. ¿Vale? Lo segundo es meterse en industrias y negocios. Meterse en una industria y en negocios en los cuales uno no ha operado. Eso implica aprender de la industria, entender quiénes son el ecosistema de esa industria, cómo se mueve, la dinámica y todo, y los negocios que están implicando en esa industria. Eso implica demora un tiempo importante, a lo mejor si yo no tengo la gente interna para poder aprender eso. Entonces, muchos emprendedores lo que hemos hecho incluso es probemos nomás, listo, tengo tiempo, 2 años para poder probar en esto y claramente me lanzo. Pero si yo no tengo los recursos para poder soportar ese tiempo, poder operar, creo que es una muy mala decisión meterse en industrias que son muy lejanas. Entonces, solamente porque suenen como tendencia, creo que uno tiene que acercarse o tener equipos en los cuales estén muy bien conectados con la industria. Entonces es un error meterse en industrias en las cuales son de mucho riesgo porque no tengo conocimiento, ni redes de contacto, ni redes de clientes para poder llegar. Es eso como el segundo error que te lo quería mostrar, Sebastián. El tercer error, que creo que lo han vivido muchos emprendedores y me ha tocado trabajar con ellos, es tratar de expandir el negocio en un tiempo inadecuado. ¿Qué es para mí un tiempo inadecuado? Es porque lo están empujando los inversores o porque lo están empujando las ganas de ellos de poder expandir y verse que es una empresa grande y no conocer la cultura del país.
no conocer justamente, no tener las palancas para poder operar ese país o tener las redes y todo, y no tener tantos recursos para poder operar. Entonces creo que ese es otro que puede llegar a matar también a la compañía. Tampoco lo recomendaría. Ahora quiero a ver los otros tres puntos. Creo que la clave de todo, como y uno ya lo va aprendiendo y parece un poco de moda, es definir cuál es el propósito de uno. Si uno se ve como un emprendedor que a lo mejor quiere armar una empresa pequeña y a la vez mantenerse como en ese estado y no tener que escalar a tantos países, tener que estar reuniendo quizás inversionistas, tenerlo súper claro en su propósito de vida, porque no es lo mismo eh, entre un pyme o una startup que quiera escalar y que tenga inversión de capital y ese tipo de cosas. Creo que es importante definir cuál es el propósito personal y también el propósito profesional. O sea, creo que ese para mí es súper relevante. Eh, el segundo que creo que es relevante es hacer lo que te gusta. O sea, si a ti no te gusta, a ti no te gusta la temática y lo estás haciendo porque otra persona te está forzando, no te mueve nada, yo creo que tarde o temprano va a dejar de persistir. O sea, ahí voy mucho a Steve Jobs, o sea, claramente tienes que gustarte lo que haces y porque es lo que te hace levantar temprano y poder dar la lucha y la pelea a pesar de las dificultades que tenga. Entonces yo creo que es súper importante el estar haciendo lo que a uno le gusta. Y yo creo que lo tercero es rodearte con personas adecuadas y con mentalidad positiva, ¿vale? Entonces yo creo que el entorno, sin duda, puede definir el éxito de cualquier emprendedor. Entonces, escoger entornos de trabajo, escoger entornos de personas, rodearte con mentalidades positivas, porque todos los emprendedores viven momentos complejos. Entonces, si estás en un entorno que te ayude como para poder solventar ese problema, sin duda te va a ayudar todo. Entonces, esas cosas las quería como mencionar en este podcast, mi estimado Sebastián. Perfecto. Oye, Kurt, si alguien quisiera adquirir sus servicios, ponerse en contacto con ustedes, a lo mejor aplicar para trabajar, lo que sea, ¿cómo pueden encontrarlos en redes? Mira, pueden encontrarnos por www.tristudio.cl, nos pueden escribir directamente ahí, pero siempre somos más rápidos por LinkedIn, así que nos pueden buscar directamente por LinkedIn, nos escriben o escribirle a Andro Valdenegro, pueden buscar a mi socio o a mí como Kurt Vega Olate por LinkedIn. Nosotros por lo general somos muy activos en estas redes sociales, más por LinkedIn que por Instagram o TikTok, así que nos pueden encontrar más rápido por ahí. Perfecto. Oye, Kurt, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Desearles que tengan mucho éxito y de cierta manera que las personas también se hayan sentido inspiradas y desear lo mejor en su negocio y emprendimiento. Así que tengan lindo día. Igualmente.